Amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Hoy estamos en el día viernes 10 de abril, en plena Semana Santa o Semana Mayor, como también le decimos. Y hoy queremos seguir predicando o enseñando la palabra de Dios para bendición de la iglesia, para bendición del pueblo de Dios. Les saludo afectuosamente y fraternalmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y espero que donde quiera que nos estén viendo, esta palabra pueda traer edificación a nuestras vidas y esta palabra pueda traer bendición, sobre todo también a nuestros corazones, y que no dejemos de meditar y de aprender en la palabra de Dios. Estamos en un tiempo de contingencia, estamos en un tiempo de cuarentena, estamos en momentos difíciles por esta pandemia que vino a todos los países. Pero creo que la palabra de Dios trae aliento y fortaleza a nuestras vidas. En este día vamos a meditar acerca de las últimas 7 palabras que Jesús exclamó cuando estuvo ahí en agonía en la cruz del Calvario. Las últimas palabras de una persona antes de morir, que pueda decirle a su familia, que pueda decirle a sus hijos, son muy importantes, son cruciales. Tal vez son consejos, tal vez son vivencias también de cuando la persona estuvo todo el tiempo que estuvo con su familia, etcétera, etcétera. Pero creo, hermanos, firmemente que las palabras del Señor son mucho más importantes también para nosotros, que somos la iglesia, que somos su pueblo. Bien, mucho se ha escrito, amados hermanos, y se seguirá escribiendo acerca de los últimos momentos de Jesús en la cruenta cruz del Calvario, sobre todo las palabras que Jesús expresó ahí en la cruz. Estas palabras son las siguientes. Número 1, la palabra del perdón. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23 y versículos 34. Jesús fue un fiel exponente y practicante del perdón en su ministerio terrenal. Lo recalcó en la oración modelo de Mateo capítulo 6 y versículo 12, cuando él dijo: y cuando estuviereis orando, tenéis que perdonar en vuestro corazón a todo aquel o con todo aquel o aquellos con que estés enemistados. Y dijo el Señor en ese mismo momento en la oración modelo: porque si vosotros no perdonáis los pecados de vuestros hermanos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestros pecados. De este primer punto, de esta primera palabra del perdón, podemos rescatar 3 puntos también importantes. Uno de ellos es la oración que Jesús hace al Padre. Segundo, el ruego cuando Jesús exclama: Padre, perdónalos. Y por último, una apelación cuando Jesús exclamó: porque no saben lo que hacen.
de este primer punto, hermanos, podemos decir que la única cura contra el odio es el perdón. El perdonar, hermanos, a los que nos han ofendido, a los que nos han hecho daño, no solamente es un mandamiento de la palabra de Dios, sino que también es algo que está comprobado, que el que guarda rencor en su corazón, odio, raíz de amargura, etcétera, es una persona que no vive sanamente. Y se ha comprobado clínicamente que este tipo de situaciones acarrea más enfermedades a la persona que mantiene ese odio en su corazón. Así que el día de hoy estamos recibiendo y recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La única cura contra el odio es el perdón. El apóstol Pablo también dijo: si alguno tuviere queja contra su hermano, contra su prójimo, perdonarlo, dice, a ellos de la misma manera como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Bien, pasamos a la otra palabra. Número 2, la palabra de salvación. Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esa fue la última alma que Jesús ganó en su ministerio terrenal. Me refiero al malhechor o al ladrón penitente, a ese ladrón que en ese último momento de su vida pudo acercarse a Dios, implorarle su favor, su perdón, y pues Jesús le aseguró que desde ese mismo momento en que él se estaba perdonando, aunque iba a morir físicamente, pero iba a pasar a la presencia de Dios e iba a alcanzar salvación. Esta fue la última alma que Jesús ganó en su ministerio terrenal. Y no fue en el templo o en algún otro lugar, fue en el Gólgota, donde aquel criminal fue absuelto de todos sus pecados. ¿Cuáles son las similitudes entre los dos ladrones que fueron crucificados juntamente con Jesús? Una similitud que encontramos es que ambos malhechores o ambos ladrones merecían el castigo recibido. Uno de ellos pudo decirle al otro que injuriaba a Jesús: nosotros estamos aquí porque nuestros delitos así lo merecen, y nosotros merecemos morir así a causa de nuestros delitos. Pero el ladrón arrepentido, el ladrón penitente, dijo también: pero este santo ningún delito ha cometido, este santo no ha cometido ningún pecado. Entonces este ladrón penitente reconoció que al estar ahí Jesús en la cruz del Calvario, él estaba muriendo a la par de ellos, junto a ellos, pero Jesús era inocente. Y es inocente y fue inocente siempre. Entonces ambos, las similitudes que hay entre los ladrones crucificados con Jesús es que el primero merecían el castigo recibido. Ambos también tuvieron la oportunidad de escuchar lo que Jesús decía, lo que el Señor estaba pidiendo. Jesús estaba diciendo: perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero solo uno de ellos tuvo esa sensibilidad de reconocer que él era un pecador
y que merecía morir, pero en un acto de fe, en los últimos minutos de su vida, pudo acercarse al Señor y fue salvo. Otro punto que también rescatamos de la palabra de salvación es que pues ambos ladrones tuvieron la misma oportunidad. Bien, ahora vamos a ver las diferencias de los ladrones crucificados con Jesús. Tenemos un punto aquí. Uno fue crucificado a la izquierda y el otro a su derecha. Uno de ellos confesó su culpa, el otro no. Uno fue salvo y el otro se perdió. Cuán importante, amados hermanos, es poder meditar sobre nuestra vida, cómo está nuestra vida delante de Dios, cómo andamos, cuál es nuestra conducta, cuál es nuestro estilo de vida, porque no sabemos en qué momento la muerte toque a nuestra puerta, y si no estamos preparados para encontrarnos con Dios, aun cuando hayamos tenido tanta oportunidad, hayas oído del Evangelio, hayas ido a alguna iglesia, o eres hijo de evangélicos, eres hijo de cristianos, pero si no sabes aprovechar la oportunidad que Dios te da para venir a Él, para ser salvo, para que recibas el perdón de tus pecados, corres el riesgo, como cualquier persona y como este ladrón, que a pesar de que escuchó la voz del Señor, que estaba al lado del Señor, del Salvador del mundo, mas sin embargo no supo aprovechar esa última oportunidad de la vida y se perdió. Otra cosa que encontramos aquí en las palabras de el ladrón penitente es el ruego. Él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesús le respondió: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La mejor actitud con la que nosotros nos podemos acercar a Dios, nos podemos acercar al Señor, es siempre en una actitud de humildad y en una actitud de ruego. Este ladrón lo hizo. Este ladrón exclamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a la tercera palabra, que es la palabra del deber. Dice la palabra de Dios: cuando vio Jesús a su madre, es decir, a María, y al discípulo a quien él amaba, está hablando de Juan, el discípulo amado, que estaba presente, entonces dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este relato lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículos 26 al 27. Jesús pone de manifiesto, mis amados hermanos, su naturaleza afectiva y sus lazos filiales a su madre terrenal. Él lo expresó claramente con estas palabras. A mí esta parte me ha llamado mucho la atención en lo personal. A veces, estando en condiciones normales, uno desampara a sus seres queridos,
desampara uno a sus padres, no hay ninguna llamadita, no hay una visita para preguntar cómo estás mamá, cómo estás papá, etcétera. Aún en condiciones normales. Y a mí me asombra esta parte del Señor, cuando Él, hermanos, a pesar de estar ahí en una terrible agonía, desde la cruz donde Él estaba, pudo observar a María, pudo observar a Juan, al discípulo amado, y Él, aún estando en ese sufrimiento, pudo todavía preocuparse y manifestar ese afecto, ese amor hacia su madre. Muy bien. El deber de Jesús hacia su madre es expresado cuando Él le dice: mujer, he ahí tu hijo. Yo ya no voy a estar contigo. Quería decir Jesús, yo ya no voy a estar contigo, pero tú, ahí tienes a alguien para amarlo, ahí tienes a alguien para consolarte. Mujer, he ahí tu hijo, le dijo Jesús a María. El otro punto que notamos aquí es la palabra, la confianza de Jesús hacia su discípulo, al poderle decir él confiadamente a Juan: hombre, he ahí tu madre. El cumplimiento a esta palabra, hermanos, lo vemos reflejado en el mismo texto de la palabra de Dios, donde leemos lo siguiente, y dice: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, que todavía tenemos nuestros padres vivos, es un privilegio, es un tesoro, es un regalo de Dios. Esforcémonos en preocuparnos y ocuparnos en ellos, o de ellos más bien dicho. Debemos procurarlos. Ellos nos dieron el ser, hablando en términos humanos. Ellos tal vez ahorita están en la tercera etapa de su vida. Tal vez ya tienen algunas enfermedades, algunos achaques propios de la edad. Y es cuando ellos más necesitan el cuidado de sus hijos. Siempre cuando tengo la oportunidad de predicar con respecto al cuidado que debemos de tener con nuestros padres, me gusta decir que hay que procurarlos, que hay que entenderlos a la vida que ellos tienen, a la edad que ellos tienen. Si tu padre vive o tu madre vive en tu casa, debes de procurar y de cerciorarte que en su mesa de noche ahí tenga agua, sus pastillas que le tocan a la hora que le toquen tomarlas, estén ahí a la hora. Y en fin, yo te podría decir muchas cosas, pero aquí en las palabras de Jesús encontramos un ejemplo maravilloso de que nosotros como hijos debemos de ocuparnos de nuestros padres. Debemos procurarlos, debemos amarlos, debemos de estar al cuidado y al tanto de ellos. Pasamos a la palabra número 4, la palabra del desamparo. Dijo Jesús: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 27 y versículos 46.
Esta es la palabra rodeada de más misterios divinos, amados hermanos. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo Dios, de pronto Él exclamó o tuvo esta exclamación hablando de un desamparo, de que Él en ese momento se sintió solo? Esta es la palabra rodeada de más misterios divinos, amados hermanos. En primer lugar, en el horario judío, que era la hora sexta, se refería a las 12 del mediodía. La hora novena se refería a las 3 de la tarde. Se conocía también como la hora de la oración. A esta hora también se sacrificaba el cordero pascual, el cordero de la Pascua, en el templo, lo cual coincidió, hermanos, con la hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él exclamó: Dios mío, Dios mío. Es un cumplimiento profético textual del Salmo 22:1, cuando allá el salmista, profetizando en ese salmo mesiánico, pudo decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La expresión "me has desamparado" encierra dos ideas principales. La primera, sentirse desamparado. Y segundo, sentirse que lo han dejado solo. Amado hermano, amado amigo que estás escuchando esta enseñanza, yo te animo a que tú, si en algún momento te has sentido solo o al presente te sientes solo, te sientes desamparado, tal vez tus seres queridos te han dado la espalda, tal vez estás viviendo en un hogar disfuncional, y esa sensación o esa experiencia del desamparo y la soledad te están afectando. Yo te quiero decir que el Señor sabe entenderte, que el Señor te comprende, ya que Él también en ese momento que estuvo en el Calvario, Él se sintió solo. Él por un momento sintió que el Padre lo había desamparado, que su Padre lo había desamparado, que su Padre lo había dejado solo. Y por estas experiencias del Señor y por otras más, podemos asegurarnos nosotros hoy que Él nos entiende, que Él nos comprende cuando en algún momento de nuestra vida, seas soltero, seas casado, separado, divorciado, cuando en algún momento de tu vida tú te has sentido solo o sola. Yo puedo decir aquí algo más también pertinente. Muchas veces en el matrimonio, cuando el amor se va apagando o cuando el amor completamente se ha acabado, me refiero al amor de esposos, y llega ese momento cuando tú te sientes tal vez menospreciado o menospreciada, y llegas a sentir esa experiencia de tener de estar desamparada o desamparado, en suma de sentirte solo o sola. Quiero decirte que si tú vienes al Señor Jesucristo, que si tú vienes a Él para que Él te dé consuelo, para que Él te abrace, tú vas a encontrar ese consuelo
y vas a ser rodeado por ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Ten la seguridad que Él te va a comprender, porque Él también sufrió esa experiencia del desamparo y la soledad cuando Él estaba o estuvo en la cruz del Calvario. Y pasamos a la quinta palabra, que es la palabra de la necesidad. La Biblia dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 28. Estas fueron una de las palabras más cortas de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tengo sed. Si consideramos todas las tareas que Jesús realizó en las 24 horas previas a su crucifixión, realmente fue demasiado extenuante para cualquier ser humano. Lógico es pensar que Jesús tendría sed. En uno de los salmos mesiánicos encontramos el cumplimiento de este acontecimiento. Te estoy hablando del Salmo 69:21, donde dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69:21. Mis amados hermanos, aquí vamos viendo las diferentes experiencias que Jesús tuvo en esas horas de sufrimiento, de agonía en la cruz del Calvario. Veíamos en la anterior palabra, la necesidad de amor, de afecto, y también la necesidad la experiencia de que se sintió desamparado y solo en ese momento difícil de su vida. Y aquí encontramos que él, otra necesidad fisiológica de Jesús, tenía sed. Hay momentos que uno, tal vez cuando viajes, cuando por la obra de Dios tienes que viajar muchas horas, tal vez en carro, o en algunos casos hay misioneros que son dignos de admiración y de honra, que viajan muchas horas a través de caminos peligrosos, solitarios, algunas veces sin dinero para tomarse un refresco, para comprarse una comida, y algunos hemos pasado sed, hemos pasado hambre. Creo que con esto nos identificamos todos los siervos de Dios. Pero cuando eso viene a nuestra vida, esta palabra también puede traer consuelo, y puede traer una identificación de nuestro sufrimiento también con nuestro Señor Jesucristo. Quiero también, en esta quinta palabra que habla de la necesidad que tuvo Jesús al exclamar tengo sed, quiero decirte que hay dos situaciones que haber en este punto. Por un lado, en uno de los evangelios encontramos que cuando él estaba ahí en la cruz del Calvario y exclamó tengo sed, dice que le pasaron una esponja mezclada con hiel, y probándola él o gustándola él, no la quiso. Esa mezcla o ese compuesto de hiel, ¿sabes para qué lo usaban en esas torturas de la crucifixión?
Lo utilizaban como una anestesia para aminorar el sufrimiento o el dolor de los que eran condenados a la crucifixión. Es importante aquí aclarar que Jesús no quiso, al probar la esponja mojada con hiel, Él no la quiso. ¿Qué vemos ahí? Vemos que Él no quiso aminorar su dolor. Él no quiso ni siquiera por un momentito buscarle una tangente al dolor, al sufrimiento que Él sabía que tendría que pasar para cumplir así la voluntad de su Padre Celestial. Unos días antes de la crucifixión, Él, platicando con sus discípulos, dijo que le convenía ir a Jerusalén. Era necesario ir a Jerusalén y ahí ser reprobado por las autoridades romanas, por los gentiles, ser acusado por los judíos, que era su pueblo, y después ser condenado y ser crucificado. Pedro en un momento le dijo: Señor, allá te quieren matar y tú allá quieres ir. Pero Jesús le dijo: Pedro, apártate, porque así me conviene cumplir la justicia de Dios. Jesús, hermanos, no quiso evadir el sufrimiento, sino que al contrario, Él le puso el pecho y le puso la cara al sufrimiento. La Biblia dice que como cristianos nosotros vamos a pasar por aflicciones. Y muchas veces en algún momento de nuestra vida, cuando pasamos por aflicciones, comenzamos a cuestionarnos a nosotros mismos, y muchas veces cuestionamos a Dios y le decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo que te sirvo estoy entrando a este sufrimiento? ¿Por qué yo que me esfuerzo por hacer tu voluntad estoy entrando a este sufrimiento? Quiero decirte, amado hermano, con toda humildad y con toda sinceridad, que cuando ese problema del sufrimiento se presenta en nuestra vida, no tratemos de evadirlo. Vayamos de frente, pongamos el pecho a los sufrimientos que pudieran venir a nuestra vida. Jesús dijo también en una ocasión anterior: en el mundo tendréis muchas aflicciones, mas venced esas aflicciones, así como yo también las he vencido. Quizás ahorita estés pensando: bueno, entonces ¿cuántas esponjas le pasaron al Señor en el momento de la crucifixión? Pues realmente fueron dos. Un evangelio dice que cuando le pasaron la esponja mojada con hiel, Él no la quiso. Pero más adelante le pasaron una esponja mojada en agua y Él, probándola, mojó sus labios con esa poquita agua que le pudieron pasar en esa esponja. Pasamos a la palabra número 6, que es la palabra del cumplimiento. Dice la Biblia: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 30. Juan es el único que habla de esta palabra. La razón es obvia. Juan estuvo como testigo visual y oyente del drama que se desarrolló en el Calvario.
Cuando decimos que cuando Jesús exclamó, consumado es, estaba él también hablando, refiriéndose a que había llegado a un cumplimiento, que había llegado, que expresa también llegar a un fin de algo. También tiene la connotación de que algo es terminado de manera perfecta, de un todo acabado y de algo que es consumado. Muchas veces leemos los relatos de la pasión de Cristo, es una manera de decir, pero cuando no ponemos atención cuidadosamente a las palabras del Señor, nos perdemos esa enseñanza, esa riqueza de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el ministerio de Jesús, siempre todo obedeció a un itinerario y calendario divino. Nada ocurrió al azar. Las jotas y las tildes de la ley en Jesucristo se cumplieron al pie de la letra. En esta palabra de cumplimiento encontramos lo siguiente. En primer lugar, Cristo vino al mundo para darle cumplimiento a toda la tipología que se había hablado y enseñado de él, tanto en la ley mosaica, aún antes de la ley de Moisés, durante en la ley mosaica y en los profetas. Segundo, precisamente él vino para cumplir todas las profecías que estaban escritas acerca de él. Su nacimiento virginal, su sabiduría, su ministerio terrenal, todas las cosas a las que él se enfrentó estando aquí en la tierra, y finalmente su muerte en la cruz del Calvario. Cuando leemos el capítulo 53 de Isaías, dice que ahí, dice la palabra de Dios ahí, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por nosotros, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es una de las profecías quizás más conocidas, donde habla de dos beneficios importantes que Cristo trajo al mundo. Uno de ellos es la salvación o el perdón de nuestros pecados, pero también la sanidad de nuestras enfermedades físicas. También en este mismo capítulo 53 de Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en medio de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto nos lleva al punto anterior que te estaba explicando, de que él soportó toda la tortura antes y durante la crucifixión, sin renegar, sin maldecir. Él soportó todo el escarnio de los que se burlaban de él. Imagínate, después de que él estuvo, después de la medianoche del jueves, cuando fue arrestado por la guardia romana, cuando fue traicionado por Judas y entregado por Judas Iscariote, y él anduvo de un tribunal a otro, y desde ese momento él empezó a sufrir. Pero imagínate ese momento cuando Jesús ya es digamos condenado. Lo hicieron probablemente que cargara el palo transversal de la cruz, era una costumbre así.
Imagínate a la gente que salía a las calles por donde iba Jesús cargando ese palo. Imagínate las burlas, imagínate las injurias que él escuchó, que le decían. Sin embargo, él dice que enmudeció y no abrió su boca. Como cristianos a veces somos objeto de burlas, somos objeto de vituperios, de desprecios, incluso a causa de tu fe que tú profesas. Pero todas estas palabras que hoy te estamos enseñando de Jesús y este cumplimiento profético de Jesús debe de alentar nuestras vidas, deben de fortalecer nuestras vidas. Otro punto que rescatamos de esta palabra de cumplimiento es el cumplimiento soteriológico, es decir, el cumplimiento salvífico que Jesucristo vino a consumar dentro del plan redentor de Dios a esta tierra. Jesús es el principio y el fin. Por eso Él puede decir, solo Él pudo decir y puede decir, consumado es. Vamos a pasar a la última palabra, que es la palabra de la expiación. La Biblia dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El relato lo encontramos en Lucas capítulo 23 y versículos 46. Esto también, hermanos, fue el cumplimiento del salmo mesiánico, el salmo número 31 y versículo 5, donde decía: en tu mano encomiendo mi espíritu. Ahora bien, de esta séptima palabra, donde Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, al momento que Él expiró, murió, podemos rescatar 3 puntos. En primer lugar, mis amados hermanos y amigos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte real. Una muerte real. A través de los siglos, muchos escépticos han tratado de desmentir la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Obviamente, con el fin de denostar este hecho divino y universal de la muerte de Jesús, y que gracias a esa muerte hoy nosotros gozamos de salvación, del perdón y de vida eterna. Y tenemos la esperanza de llegar un día a la glorificación de nuestros cuerpos, llegar a tener un cuerpo inmortal y vivir para siempre en eterna felicidad en la presencia de Dios. Una de las 2 teorías que más se sostienen quizás de los escépticos que niegan la muerte de Jesús, una de ellas es la teoría de que Jesús, esta teoría se conoce como la teoría del destierro. Esta teoría enseña que Jesús no murió en la cruz del Calvario, sino que Él se escapó a una ciudad llamada Cachemira, y allá estuvo escondido hasta que finalmente falleció. Nada que ver con la realidad. La muerte de Jesús fue real.
Otra teoría que también se ha sostenido es la que se conoce como la teoría del desmayo. Esta teoría enseña, mis amados hermanos, mis amados amigos, que Jesús ahí en la cruz no murió, sino que simplemente se desmayó. Pero sin duda alguna, mis amados hermanos y amigos, todas las teorías que puedan aparecer se desmoronan si tan solo nosotros con humildad aceptamos todo lo que dice, lo que relata la santa palabra de nuestro Dios. La teoría del desmayo. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz, dice la Biblia que un guardia que lo habían puesto ahí al cuidado de Jesús, dice que ese guardia tomó una lanza y la incrustó en uno de los costados del Señor Jesucristo. Y dice que del costado de Jesucristo brotó sangre y agua. ¿Sabes qué dice, amado hermano, amado amigo, la ciencia forense acerca de cuando una persona es declarada completamente muerta? Dice que después de unos 10 o 15 minutos que la persona muere, la ciencia forense esto ya lo ha comprobado, el agua que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, se separa de los glóbulos rojos. La Biblia dice que cuando este soldado romano incrustó la lanza en el costado del Señor para asegurarse de que ya estuviera muerto, del costado del Señor brotó sangre y agua. Así que aún hasta la ciencia forense, que son ciencias exactas, aplicada al evento de la muerte de Jesús, nos ayuda a comprobar que la muerte de Jesús fue una muerte real. Segundo punto, quiero decirte que la muerte de Jesús fue una muerte voluntaria. Y tú dirás, pues ¿cómo fue una muerte voluntaria si lo arrestaron, si lo torturaron y después pues lo crucificaron y murió ahí en la cruz? Quiero decirte, amado hermano, que el diablo, cuando arrestaron a Jesús y cuando el diablo vio que lo iban a matar ahí en la cruz, el diablo pensó que él estaba ganando la batalla. Me imagino el grupo de demonios que se alegraban y celebraban que junto con Satanás el triunfo de que llevaban a la muerte al unigénito Hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? No fue Satanás el que llevó a Jesús a la cruz del Calvario para vencerlo, sino que Jesús llevó a la muerte y a Satanás a la cruz del Calvario, donde a través de su muerte venció a la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte y al mismo Satanás. Cuando Satanás y sus demonios creían que habían triunfado, Jesús los llevó al Calvario y ahí Él obtuvo victoria contra Satanás y contra la muerte. A mí me llena esto de satisfacción, de gozo, de fe, de confianza,
Y estas palabras también te deben de fortalecer a ti. Estoy seguro que así es. La muerte de Jesús fue voluntaria. Él pudo exclamar en una ocasión algo que quedó registrado en el Evangelio de Juan capítulo 10 y versículos 17 y 18. Mira lo que Jesús dijo en este mismo punto. Jesús dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque esa es la autoridad que mi Padre me ha dado. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y el segundo punto, en este mismo tema, hermanos, ya vimos el cumplimiento. Ya vimos, hermanos, que la muerte de Jesús fue real, que la muerte de Jesús fue voluntaria y que la muerte de Jesús también fue ejemplar. Habían crucificado a muchos, amados hermanos. Habían condenado a muchos a la crucifixión. La crucifixión en el gobierno romano y en otros países también era, hermanos, lo equivalente a la pena capital que hoy se practica en algunos países, la pena de muerte. Y muchas personas habían muerto o habían sido condenados a la crucifixión. Pero la muerte de Jesús fue una muerte ejemplar. Ese mismo día y a esa misma hora que Jesús expiró en la cruz del Calvario, a esa misma hora los judíos ofrecían el sacrificio pascual, donde el sumo sacerdote del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ofrecían ese sacrificio de un cordero sin defecto, un cordero sin tacha, un cordero sin mancha. Pero ese día estaba ocurriendo algo ejemplar y algo importantísimo. Ese día en la cruz del Calvario estaban muriendo en sacrificio, ya no el cordero pascual, ese cordero que lo mataban, que era ese cordero que era sacrificado cada año en el mes de abril en la fiesta de la Pascua. Ahora estaba siendo sacrificado el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni más ni menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre. La muerte de Jesús entonces fue una muerte ejemplar. También en este mismo punto podemos hablar lo siguiente: que la muerte de Jesús fue una muerte sustitutiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que ahí donde el hombre merecía morir a causa de sus pecados, Cristo murió en nuestro lugar. Ahí donde tú y yo merecíamos morir por nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Años después el apóstol Pablo pudo decirle a la iglesia en Roma: mas Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la muerte del Señor es una muerte
ejemplar, pero también es una muerte sustitutiva. Muy bien, vamos a terminar con esta reflexión acerca de estas 3 oraciones que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Primero fue una oración de intercesión, cuando Él declaró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba pidiéndole al Padre que perdonara a Israel, a los israelitas, porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo fue ejecutado por las autoridades romanas, pero fue ejecutado a petición de los judíos, de su pueblo. Sin embargo, en ese momento Jesús exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De acuerdo al derecho romano, a las leyes romanas, no fue encontrado en Jesús ningún delito, pero finalmente Él fue llevado a la cruz a petición de los judíos. Cuando Él estaba todavía en la tierra, Él dijo: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, y ahí puedes entrar tú y pude entrar yo, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Jesús también hizo una oración de ruego. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También Él hizo una oración de entrega, cuando exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su vida cubrió una generación, pero con su muerte, amados hermanos, sigue salvando incontables generaciones. No solo su vida terrenal es una lección de profundas aplicaciones humanas. En su muerte nos ofrece una gran enseñanza para que aprendamos a morir con dignidad y valor. Yo te animo, amado hermano y amado amigo, a que tú reflexiones en esta enseñanza que hoy hemos impartido. Que tú puedas hacer un inventario de tu vida y sobre todo atender a las palabras del Señor y reconocer que Él ya pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Él allí ya compró no solamente el perdón de tus pecados, sino también la salvación de tu ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Y nos dio la posibilidad de que nosotros ya no seamos condenados con el mundo, sino que a cambio vengamos al Señor y obtengamos vida eterna. Su palabra aún nos sigue recordando acerca del amor que Dios tiene para con esta humanidad que está perdida y está muerta espiritualmente en sus delitos y pecados. Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te exhorto, yo te animo a que busques de Dios, que te acerques al Señor Jesucristo, que te acerques en fe, en humildad y en un sincero arrepentimiento. Y seguramente tú encontrarás el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma
y podrás tener un nuevo Padre que es Dios y podrás encontrar una nueva familia que es la iglesia. Yo te invito a que hagamos una oración y en esta oración tú puedes entregar tu vida al Señor Jesucristo. Si tú ya eras cristiano pero te has apartado de los caminos del Señor, hoy es un día muy especial también para que tú reconozcas que le has fallado, que tú reconozcas que te has extraviado de la fe, pero que quieres volver al Señor en sincero arrepentimiento. Te invito a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento, inclina tu rostro y oremos al Señor con humildad y con reverencia. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, alabado y bendecido sea tu nombre. Señor, muchas gracias, porque amaste de tal manera a la humanidad que enviaste a tu Hijo Jesús para venir a salvarnos de nuestros pecados, para venir a liberarnos de la condenación eterna y también para venir a liberarnos de los poderes de este mundo que están haciendo tanto daño a la humanidad, aquellas personas que fueron creadas a imagen y semejanza tuya. Gracias, Señor, porque nos has permitido meditar en esas últimas 7 palabras que tú exclamaste estando en la cruz del Calvario, en esa terrible agonía. Te pido, Señor, que tú puedas recibir a todo aquel que en esta hora, Señor, que ha escuchado este mensaje de tu palabra y que hoy, Señor amado, se están acercando a ti para entregar sus vidas, Señor, en sincero arrepentimiento. Yo te ruego, Padre, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo perdone sus pecados de cada uno de ellos. También te ruego, Señor, por aquel que se está reconciliando contigo, por aquel que hoy reconoce que se ha apartado de la senda de la verdad, que se ha apartado del camino de la fe, pero que hoy, al reconocer tu palabra, quiere, Señor, volver a ti, a reconciliarse contigo en un sincero arrepentimiento. Recíbelos también a ellos, Señor. Tu palabra dice: todos los que son de mi Padre a mí vendrán, y los que a mí vienen, yo no los echo fuera. También tu palabra dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que Él está cercano. Gracias, Padre, porque tú todavía tienes tu brazo extendido y tu oído no se ha agravado para escuchar el clamor de todo aquel que quiera buscarte y acercarse a ti. Todo esto te lo pido, Señor, por los méritos gloriosos de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.